Bien, mis hermanos, nuevamente buenos días. Cuán bueno es nuestro santo Dios, quien a pesar de nuestro pecado permite que cada domingo y en cada instante podamos acercarnos a Él. Y pues cuán agradecidos debemos estar por encontrarnos en este lugar. También me sumo a las bienvenidas que ha dado nuestro director. Sublime Gracia es su hogar y son siempre bienvenidos. Bien, como ya se mencionó en el día de hoy, pues estaremos dando inicio a un nuevo capítulo de la Confesión Bautista de Fe. Es el capítulo número 9. Hasta ahora, pues hemos completado entonces 8 capítulos y quisiera mencionarlos para que los recordemos. Ya hemos hablado de las Sagradas Escrituras, de Dios y la Santa Trinidad, del decreto de Dios, de la creación, de la divina providencia, de la caída del hombre, del pecado y su castigo, del pacto de Dios, y el último capítulo que estuvimos analizando, el capítulo 8, el cual es titulado de Cristo el Mediador. El capítulo en el que estaremos dando inicio, como también ya mencionó nuestro hermano Arnold, es aquel titulado del libre albedrío, capítulo número 9 de la confesión. Esperemos que sea nuestro bondadoso Dios quien nos instruya, quien nos guíe por medio de su Santo Espíritu para una comprensión adecuada y que pueda redundar en nuestra vida de piedad. Bien, mis hermanos, estos capítulos que ya hemos trabajado, los capítulos que van del capítulo 1 al capítulo 8, son considerados como doctrinas fundamentales para los cristianos. Son doctrinas que todo verdadero creyente debe entender y debe comprender. Por ejemplo, todo creyente debe aceptar que la Biblia es su única autoridad, que la Biblia encontramos todo lo que es realmente cierto. Todo creyente debe tener un conocimiento adecuado de lo que Dios le ha permitido por medio de su palabra conocer. También, por ejemplo, como estuvimos viendo en el último capítulo, si somos cristianos, pues debemos entender la obra de Cristo. Es algo que debe ser fundamental en el cristiano. Entender cuál fue la obra de Cristo, qué significa que Él haya muerto en la cruz, qué significa que Él sea sacerdote y todas aquellas cosas que estuvimos viendo en este capítulo 8. Por otra parte, de este capítulo, del capítulo 9 hasta el capítulo 18, la confesión nos presenta todo lo que está relacionado con la salvación del hombre. En el capítulo anterior, en el capítulo 8, vemos que Cristo evidentemente consigue la salvación, es quien efectúa, quien hace posible la salvación para el hombre. Ahora, en estos capítulos veremos cómo es aplicada esta salvación, cómo es efectuada esta salvación en el hombre, lo que normalmente también se conoce como Ordo Salutis. Entonces, es curioso observar que la confesión comienza este capítulo no con el llamamiento, o sea, comienza la aplicación de la salvación del hombre, no la comienza con el llamamiento, sino con este capítulo, con el libre albedrío. Y es que la comprensión, una comprensión de lo que es el llamamiento, depende en gran medida de nuestra comprensión de lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Es que desde hace mucho tiempo ha existido un debate en el cual se intenta definir de quién depende la salvación. Si es que acaso la salvación depende del hombre o si es que acaso la salvación depende de Dios. Teológicamente, a la doctrina que enseña que la salvación depende del hombre se le ha dado el nombre de sinergismo, y aquella que enseña que depende única y exclusivamente de Dios se le ha dado el nombre de monerquismo. Entonces, mis hermanos, al explicar detalladamente en qué consiste el libre albedrío, en qué consiste la doctrina del libre albedrío, nos será más fácil entender que la salvación es del Señor y no de los hombres. Podremos entender que no depende de nosotros en ninguna manera, porque al examinar nuestra libertad veremos que somos definitivamente incapaces de alcanzar la salvación. Entonces, aclarado esto, quisiera que antes de analizar los párrafos de este capítulo 9, son 5 párrafos en total, quisiera que primero realicemos una introducción
a este capítulo. Entonces, este capítulo es titulado del libre albedrío, como ya mencioné. Pero deberíamos preguntarnos, ¿qué es el libre albedrío? ¿En qué consiste el libre albedrío? Lo primero que hay que resaltar es que la palabra libre albedrío no aparece en ninguna parte de la Biblia, no aparece en una porción de las Escrituras como tal, no aparece, ya que esta palabra es un término filosófico al cual se le han dado diversas connotaciones a lo largo de la historia. Es decir, no ha tenido siempre un mismo significado, sino que dependiendo de la época en la cual se haya estudiado o la persona que se haya encargado del estudio, esta palabra tiene una significación, una connotación distinta. Normalmente, si hoy nosotros buscamos o intentamos buscar la definición de este término, podríamos encontrar, por ejemplo, que el libre albedrío es definido como la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Repito nuevamente, normalmente el libre albedrío es definido como la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen de manera natural libertad para tomar sus propias decisiones, decisiones que no están sujetas, que no están determinadas por ninguna presión o por ninguna necesidad externa, sino que proviene propiamente del individuo, es una decisión interna, subjetiva, propia. Sin embargo, esta definición que acabo de mencionarles no es la única definición que existe. Otro ejemplo que podríamos encontrar, otra definición de libre albedrío, podría ser aquella que define el libre albedrío como la capacidad que tiene el hombre que le permite escoger entre lo bueno y lo malo. Capacidad que tiene el hombre, la cual le permite escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces vemos, mis hermanos, que la primera definición está más relacionada con decisiones en generales. En cambio, esta segunda definición tiene un tinte de moralidad, está más relacionado con cuestiones morales. Sin embargo, en este punto aún no nos vamos a detener en cuál es la definición correcta de libre albedrío. Insisto una vez más, este término ha tenido distintas significaciones a lo largo de la historia. Simplemente pues quería mencionarles estas definiciones que hoy en día son común encontrarlas. Una idea común es que nosotros sí tenemos libre albedrío porque tenemos la capacidad de decidir cómo actuar en ciertas situaciones. Normalmente, si nosotros le preguntamos a una persona si posee libre albedrío, lo más probable es que ésta responda que sí. Y me estoy refiriendo a personas que no han conocido esta doctrina. Pues pensemos en nosotros mismos. Antes de que conociésemos esa doctrina, si se nos hubiese preguntado o si se nos preguntó en qué consistía el libre albedrío, ¿qué hubiésemos respondido? ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Tenemos o no libre albedrío? Y posiblemente nuestro argumento haya sido que sí, o posiblemente aquella persona a la que le preguntemos nos pueda responder que sí. Y su argumento podría ser que sí posee libre albedrío porque tiene capacidad de decidir en algunas situaciones de su vida. Y aunque esta respuesta no es totalmente errada, incluso le podemos encontrar un sentido, le podemos encontrar lógica. Vamos a ver a lo largo de esta serie de exposiciones, a lo largo del análisis de este capítulo 9, veremos que este concepto de libre albedrío implica mucho más que el tomar meras decisiones, va más allá de eso. Entonces, como ya mencioné, esta idea de libre albedrío ha ido cambiando con el paso de los tiempos. Entonces, quisiera mostrar de manera general, de manera panorámica, cuáles han sido las posturas principales que han surgido dentro del campo de la teología con respecto a este debate del libre albedrío. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar con una introducción a este tema del libre albedrío
en la cual vamos a ver cuáles han sido las posturas principales que han surgido a lo largo de la historia con respecto al libre albedrío, y estamos hablando de posturas teológicas. Vamos a buscar debates en los que sean teológicos. Y aunque vamos a basarnos en posturas teológicas, yo también quisiera mencionar que las primeras discusiones que se dieron en torno al libre albedrío, en torno a la libertad humana, surgieron en el campo de la filosofía. El origen de este término se lo debemos al pensamiento filosófico. Autores como Platón y Aristóteles ya se preguntaban si el hombre tenía o no libre albedrío. Ya se preguntaban si el hombre tenía o no responsabilidad moral en sus acciones. No obstante, nosotros no vamos a hacer énfasis en esta discusión filosófica, ya que ésta ni siquiera tiene en cuenta a Dios en sus argumentos, sino que, como ya mencioné, nos vamos a centrar en los principales argumentos que han surgido en el campo de la teología. Entonces, para ello, vamos a centrarnos en tres etapas distintas en el que se ha desarrollado el pensamiento teológico en torno a este tema. Esas tres etapas son, primero, en el siglo V, veremos lo que plantea Agustín de Hipona en contra del pelagianismo y en contra del semipelagianismo. Siglo V, Agustín de Hipona contra el pelagianismo y el semipelagianismo. También estaremos viendo en una segunda instancia, en el siglo XVI, la lucha que sostuvo Lutero contra Erasmo de Rotterdam. Lutero contra Erasmo, siglo XVI. Y por último, la tercera etapa que estaremos analizando es aquella que data del siglo XVII. Y veremos lo que plantea Calvino, Juan Calvino, en contra de Jacobo Arminio. Entonces, a manera de introducción, nos vamos a estar moviendo en estas tres etapas. La primera etapa, Agustín de Hipona contra el pelagianismo y el semipelagianismo, siglo V. La segunda etapa, Lutero contra Erasmo de Rotterdam, siglo XVI, siglo de la Reforma. Y tercero, Calvino contra Arminio, siglo XVII. Bien, dicho esto, entonces, adentrémonos en la primera etapa que vamos a analizar. Siglo V, Agustín de Hipona. Pero comenzaremos hablando entonces de lo que plantea Pelagio y luego veremos cuáles son las refutaciones realizadas por parte de San Agustín o cuál es la postura de San Agustín. Bien, ¿quién fue Pelagio? Pelagio fue un monje británico que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. Sus ideas fueron las que fundaron posteriormente la corriente que sabemos se llama pelagianismo, se le debe a su nombre. Entonces, estas enseñanzas de Pelagio fueron fuertemente criticadas por Agustín de Hipona y ya veremos por qué. Pelagio afirmaba principalmente dos cosas. Primero, que no hay pecado original. Pelagio afirmaba, primero, que no hay pecado original. Y segundo, como consecuencia, el hombre sí posee libre albedrío. Primero, no hay pecado original. Segundo, hay libre albedrío. Con respecto a la primera premisa, no hay pecado original, debemos decir que esta es la doctrina principal, esta es la base de todos los planteamientos de Pelagio. Su sistema de pensamiento está basado en esta idea de que el pecado original para él no existe. ¿Qué enseñaba él con respecto al pecado original? Él decía que el pecado del hombre no se da por imputación ni por transmisión. No era algo heredado de Adán. Eso es lo que enseñaba Pelagio. Él decía que el pecado más bien se daba por imitación. El hombre, al ver el pecado de otros, imitaba esto y por eso era que cambiaba su naturaleza a una pecaminosa. Ni por imputación ni por transmisión.
el pecado del hombre se da no por imputación, no por transmisión, sino por imitación. Es decir, él planteaba que el hombre nace moralmente bueno. El hombre nace sin mancha de pecado. Esto es lo que afirmaba Pelagio. Y estos planteamientos de él claramente nos llevarían a una salvación por obras. Entonces él afirma, no existe naturaleza pecaminosa en el hombre no hereda el pecado de Adán. Sin embargo, nosotros sabemos lo que la Biblia enseña y gracias a Dios hoy podemos entender cuán pecadores somos. Y a lo largo de las Escrituras hay muchos pasajes que nos ilustran, que nos enseñan que sí tenemos una naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, lo que se plantea en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12, algún hermano que por favor me colabore. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Evidentemente, la consecuencia del pecado de Adán nos ha afectado a todos nosotros. Y hay muchos pasajes, podríamos buscar Romanos 5, 18, Juan 6, 44, Lucas 10, 22, Efesios 2, etcétera. Sin embargo, no nos vamos a detener en ello, puesto que ya lo hemos examinado. Esto ya lo hemos examinado. Entonces, con respecto al libre albedrío, esta doctrina vendría siendo una consecuencia de la primera doctrina, ya que si el hombre no es afectado por el pecado de Adán, entonces el hombre tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Si el hombre no es afectado por el pecado de Adán, entonces el hombre, cada persona, cada ser humano puede decidir inclinarse por las cosas que son de Dios o por las cosas que no son de Dios. ¿Gracias a qué? Según Pelagio, gracias a su libre voluntad, gracias a su libre albedrío que no es afectado de ninguna manera por el pecado. Además, este argumento de Pelagio es basado en suposiciones humanas, en lógica humana, ya que él argumentaba que si Dios nos ha pedido que hagamos tal o cual cosa, es porque Él nos ha dotado de la capacidad para poder realizarla. Esto es lo que Él supone. Entonces, si Dios demanda algo de nosotros, Él no va a ser injusto de no darnos lo suficiente para que podamos cumplir con ello. Con respecto a la elección, Él afirmaba entonces que era el hombre quien escogía a Dios y no lo contrario. Y con respecto a la gracia, él la consideraba solo como una ayuda para que imitemos la justicia de Cristo. La gracia en sus enseñanzas no era algo determinante para la salvación, no era algo indispensable, no era algo necesario para la salvación del hombre. Y lo más triste es que muchas de estas enseñanzas, muchas de estas doctrinas propuestas por Pelagio son creídas en nuestros días, incluso en el campo del cristianismo, aunque algunos ni siquiera saben que fue Pelagio quien propuso tales ideas. Entonces, mis hermanos, Pelagio afirma, no hay pecado original, hay libre albedrío. Ahora vamos a ver lo que plantea San Agustín. Plantea lo contrario. Primero, que sí hay pecado original y que como consecuencia no hay libre albedrío. San Agustín afirma, si hay pecado original, no hay libre albedrío. Agustín entiende que por el pecado de Adán, toda su descendencia vino a ser pecadora y sujeta a la condenación. Entonces, como el hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, no puede ni tampoco quiere, por sus propios medios, por su propia voluntad, por su propia capacidad, acercarse a Dios. Y este argumento de Agustín es basado en lo planteado por el apóstol Pablo,
quien enseña que por medio de nuestra voluntad humana nos es imposible obedecer con las demandas de la ley divina. Además enseña San Agustín que sin la obra del Espíritu Santo es imposible que lleguemos a un arrepentimiento genuino. Es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine para que pueda ocurrir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Entonces, haciendo un contraste, mientras que Pelagio afirmaba que primero el hombre era quien escogía a Dios y segundo, que la gracia no era necesaria para la salvación, Agustín decía lo siguiente. Primero, con respecto a quién elige a Dios, como Adán pecó, perdió la libertad para moverse hacia Dios y traspasó esa misma condición a su descendencia. Las palabras de Agustín son las siguientes. Como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre nunca más puede desear el verdadero bien. El hombre nunca más puede desear a Dios, ya que el verdadero bien está arraigado en el amor de Dios. El hombre tampoco puede realizar su verdadero destino. Más bien se hunde más y más en su esclavitud del pecado. En segunda instancia, Agustín afirma que la regeneración es una obra exclusiva de la gracia de Dios. Para poder ser regenerados, afirma Agustín, se necesita primeramente de la gracia de Dios. Y no en el sentido de que la gracia obligue al hombre a actuar conforme a la voluntad de Dios, sino que esta gracia, a la que además Agustín llama irresistible, opera en nosotros renovando, transformando nuestra voluntad y restableciendo nuestra verdadera libertad. Entonces, Pelagio afirma que el hombre es quien escoge a Dios. Agustín afirma lo contrario, es Dios quien escoge, quien determina los que han de ser salvos. Pelagio dice que la gracia no es necesaria, no es indispensable para la salvación. Agustín afirma, la regeneración es una obra exclusiva de la gracia de Dios. En otros términos, para poder ser salvo se necesita de la gracia de Dios. En este punto debemos añadir que Agustín distingue varias etapas en la obra que la gracia divina hace el pecador. Entonces, la primera etapa es la gracia precedente. Son en total 3 etapas. La primera etapa es la gracia precedente, la segunda etapa es la gracia operativa, gracia precedente, gracia operativa, y la tercera y última etapa es la gracia cooperativa. Entonces, esas son etapas en la obra que la gracia divina hace en el pecador, la forma en que la gracia impacta en el ser humano. Entonces, con respecto a la primera etapa, la gracia precedente, es aquella en la cual el Espíritu Santo produce en el pecador convicción de pecado y de culpa a través de la ley. Repito nuevamente, gracia precedente es aquella en la cual el Espíritu Santo produce en el pecador convicción de pecado y de culpa a través de la ley. Por medio de esta gracia, el hombre puede entender cuál es su condición, pero se necesita de la gracia. La segunda es la gracia operativa, la cual produce en el pecador fe en Cristo y en su obra redentora. Gracia operativa. Produce en el pecador fe en Cristo y en su obra redentora. Y finalmente, la gracia cooperativa. Gracia cooperativa, la cual permite que el hombre coopere en la obra continua de santificación al poseer ahora una voluntad renovada. Como ya dijimos, la gracia transforma la libertad, transforma la voluntad del hombre. Repito nuevamente, gracia cooperativa permite que el hombre coopere en la obra continua de santificación.
al poseer ahora una voluntad renovada. Es decir, por medio de esta gracia, el hombre ahora tiene una voluntad transformada, ahora tiene una libertad distinta y puede acercarse a la santificación, asistido por esta gracia. Bien, esta doctrina del pecado, de la libertad y de la gracia llevó a que Agustín tuviese una nueva perspectiva con respecto a la doctrina de la predestinación, ya que en un principio Agustín pensaba que la predestinación dependía de un previo conocimiento de Dios. Él pensaba que las personas salvas, las personas eran elegidas porque Dios de antemano tenía un preconocimiento de aquellos quienes en el futuro le elegirían, quienes optarían por él. Es como si Dios previera el futuro, por decirlo de alguna forma. Él sabría lo que habrían de creer. Esto era lo que pensaba Agustín, pero luego él se da cuenta que esta postura no estaba siendo coherente con lo que él estaba enseñando acerca del pecado, acerca de la libertad y acerca de la gracia. Ya que si esto fuese así, entonces se estaría colocando en el hombre la decisión de creer, como si el hombre tuviese tal capacidad. Entonces podemos dar paso a la tercera postura, que es la del semipelagianismo. Hasta ahora hemos visto lo planteado por Pelagio, lo planteado por San Agustín. Ahora vamos a ver lo que plantea el semipelagianismo. Entonces, el semipelagianismo surge como un intento de querer conciliar estas dos doctrinas que ya hemos analizado. Es un querer conciliar, agrupar estas dos corrientes de pensamientos, ya que luego de la muerte de Agustín, sus puntos de vista sobre el pecado, sobre la libertad, sobre la gracia, no eran aceptados universalmente. Es así entonces como surge el semipelagianismo, en un intento de encontrar una síntesis, un punto común entre la postura de Agustín y entre la postura de Pelagio. Entonces, tanto los agustinianos como los semipelagianos, hay que mencionarlo, condenaban al pelagianismo. Lo consideraban una doctrina herética, ya que ambos negaban que el hombre pudiese nacer bueno. Tanto los semipelagianos como los agustinianos afirmaban que el hombre no nacía con una naturaleza bondadosa, y en esto coincidían. Entonces quisiera mencionar cuáles son los principales representantes, los principales exponentes del semipelagianismo. Y estos principales defensores fueron Juan Casiano, Vicente de Lerins, y Fausto de Ries. Repito, Juan Casiano, Vicente de Lerins y Fausto de Ries. Normalmente se tiene como el mayor representante a Casiano. Entonces vamos a mirar qué es lo que él enseña, siendo él semipelagiano. Como ya dijimos, él condena tanto lo que enseña Pelagio como lo que enseña Agustín. Quiero citar las palabras de él. Tan pronto como Dios descubre en nosotros el comienzo de una buena voluntad, la ilumina y alienta e incita la salvación, haciendo crecer lo que él mismo plantó o lo que ha visto surgir por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio mérito. Casiano defiende firmemente la necesidad de la gracia de Dios para poder hacer algo bueno, para poder ser salvo. Casiano dice, evidentemente sí se necesita de la gracia de Dios, no como decía Pelagio, que la gracia simplemente era una ayuda, pero no era indispensable para la salvación.
Los semipelagianos reconocen un valor en la gracia para poder ser salvos, pero al mismo tiempo en el que identifican la gracia como algo necesario, también consideran indispensable preservar el libre albedrío. Según los semipelagianos, la gracia y el libre albedrío deben operar en comunión, deben operar juntamente. Así pues, la gracia de Dios coopera siempre para el bien con nuestra voluntad. O sea, para el bien se necesita de la gracia, pero no únicamente de la gracia, sino también del libre albedrío. Entonces la gracia en todas las cosas asiste, protege y defiende nuestra voluntad. Casiano entiende que la voluntad del hombre está dañada por causa del pecado. Sin embargo, él considera que a pesar de ello el hombre disfruta de cierta libertad, en virtud de la cual el hombre puede por su propia decisión volverse a Dios, puede acercarse a Dios. El pecador, pues, no está muerto sino herido. Palabras de Casiano. Si estuviese muerto, de ninguna manera podría volverse a Dios porque ya no tiene vida. Sin embargo, él afirma que está herido, que aunque en cierta forma está manchado, aún así él tiene libertad, aún así él tiene algo de capacidad para poder acercarse a Dios. Entonces él plantea que el hombre, aunque no nace bueno, puede por sus propias capacidades, con la asistencia de la gracia de Dios, transformar su naturaleza. O sea, le atribuye al hombre esa capacidad. Asistido por la gracia de Dios, recordemos que es una cooperación entre la gracia y entre el libre albedrío. Entonces el hombre puede transformar su naturaleza en una que pueda volverse a Dios. Es decir, el hombre decide si coopera o no con la gracia de Dios. Al final termina siendo una decisión del hombre. Hay que mencionar también que al final de esta controversia, ninguno de los bandos venció completamente. Si bien el semipelagianismo fue condenado en esa época, tampoco el agustinianismo fue completamente aceptado. Y con el paso de los años, el semipelagianismo, volvería a ocupar una posición de supremacía por encima del agustinianismo. El catolicismo, al paso de los siglos, pasa a identificarse con el semipelagianismo. De modo que el Concilio de Trento, ya estamos en el siglo XVI, el catolicismo romano estableció claramente su rechazo al pelagianismo y al agustinianismo, colocándose de ese lado, como ya mencioné, de los semipelagianos. Por otra parte, los reformadores se colocaron abiertamente del lado de San Agustín en esta controversia con respecto al libre albedrío. Y, por ejemplo, vamos a ver a Martín Lutero. Y es de esta manera que damos paso al siguiente siglo que estaremos analizando, el siglo XVI. Erasmo de Rotterdam contra Martín Lutero. Ya vimos en esta primera etapa a qué se estaban refiriendo estos pensadores con respecto al libre albedrío. Ellos entendían libre albedrío como la capacidad natural que tiene el hombre de acercarse a Dios. Hay unos que lo defendían, otros que no. Bien, siglo XVI, y vamos a comenzar con lo que plantea Erasmo de Rotterdam, quien fue humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés. Hay que mencionar que la relación que había entre Erasmo y Lutero había sido muy respetuosa, de mutua admiración. Ambos intercambiaron una amplia correspondencia epistolar en la que Lutero en muchas ocasiones elogia a Erasmo por todo lo que había contribuido a la cristiandad, al cristianismo. De hecho, Lutero usó el Nuevo Testamento griego que Erasmo publicó para poder hacer la traducción del suyo al alemán.
que a su vez esta traducción de Lutero sirvió para que William Tyndale hiciera una traducción al idioma inglés. Bien, podemos ver que públicamente había una relación, se puede decir que buena, entre Erasmo y Lutero. Sin embargo, Erasmo comenzó a ser presionado. Comenzó a ser presionado por un lado por el catolicismo y por otro lado por el mismo Lutero, ya que el catolicismo por una parte le exigía que definiera cuál era su posición con respecto a lo que se enseñaba, en lo que pretendían enseñar los reformadores. ¿Cuál era su posición con respecto a la reforma? Se lo estaban exigiendo la Iglesia Católica. A su vez, Lutero le estaba pidiendo a Erasmo, incluso le exigía a Erasmo que dejara el catolicismo y que se uniera a la causa reformada, que lo apoyara. Incluso le propuso que fuese el representante principal de la reforma. Sin embargo, Erasmo le incomodaba esta situación. Erasmo no se sentía cómodo con esta situación. Él no quería sentirse presionado por su profesión. Él quería dar su pensamiento de una manera libre, sin presiones, sin inclinarse por ninguno u otro bando, sino presentar lo que él consideraba que era lo correcto, lo que él consideraba que era lo adecuado. Es entonces cuando en 1524 él publica su famosa obra, que en español es traducida como Sobre la diatriba del libre albedrío. Sobre la diatriba del libre albedrío. 1524. Ahora, en este texto, él plantea, influenciado por el catolicismo, que recordemos que el catolicismo ya se identificaba con lo que enseñaba el semipelagianismo, que el hombre sí posee libre albedrío. Esto lo presenta Erasmo en el texto que acabo de mencionarle. Que el hombre sí posee libre albedrío. ¿Para qué? Libre albedrío para acercarse a Dios y para obedecer lo que Dios demanda del hombre. Esto es lo que él presenta en su texto. Ahora vamos a hablar de Lutero. A finales del 1525, un año después, Lutero publica La esclavitud de la voluntad. Es así traducida al español. La esclavitud de la voluntad. A finales de 1525, Lutero publica La esclavitud de la voluntad y esto lo hace en respuesta a la obra de Erasmo. Es una respuesta a lo que ya Erasmo había planteado. Bien, este libro, hay que mencionar, La esclavitud de la voluntad, es considerado por muchos como el más importante de Lutero e incluso se cuenta entre uno de los más grandes de la historia del cristianismo. En esta obra, Lutero comienza señalando que la escritura es clara en todo aquello que es importante para la salvación. Lutero enseña que la Biblia es aquella que nos puede decir, lo que le puede otorgar al hombre todo lo necesario, todo lo que él debe saber con respecto a su salvación. Y que además esta establece y define cuál es el verdadero papel de la voluntad humana en la salvación, cuál es el papel del hombre, cuál es la condición en la que se encuentra el hombre. En el resto de la obra de Lutero, él se dedica a dar argumentos que, si leemos estos argumentos y lo contrastamos con lo planteado por Erasmo, podemos ver que lo que Lutero plantea contradice de manera total lo que Erasmo postula. Entonces quisiera citar una parte, traer un ejemplo en el que Lutero argumenta en contra de lo que ha planteado Erasmo. Comencemos con lo que dice Erasmo y luego lo que responde Lutero. Erasmo cita en su texto a Juan 1:12. ¿Algún hermano que por favor me colabore con el pasaje? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Gracias. Entonces, dice Erasmo, ¿cómo se les da a ellos la potestad de ser hijos de Dios? Pregunta Erasmo. Si no existe ninguna libertad de nuestra voluntad, voy a repetir la pregunta y leer el pasaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se les da a ellos la potestad de ser hijos de Dios? Pregunta Erasmo. Si no existe ninguna libertad en nuestra voluntad. Lutero responde de la siguiente manera. También este pasaje es un golpe de martillo contra el libre albedrío, como lo es casi todo el Evangelio según San Juan, y sin embargo se le aduce a favor del libre albedrío. Veamos un poco este pasaje. Juan no habla de ninguna obra hecha por el hombre, ni grande ni pequeña, sino precisamente de esa innovación y transformación del hombre viejo que es un hijo del diablo, en el hombre nuevo que es un hijo de Dios. Aquí el hombre desempeña un papel estrictamente pasivo, como se dice. Él no hace nada, sino que es hecho en su totalidad. En efecto, Juan habla del ser hecho. Dice que son hechos hijos de Dios por la potestad que Dios nos da, no por la fuerza del libre albedrío que nos es innata. Entonces, este es un ejemplo de una respuesta contundente y clara con respecto a lo que plantea Erasmo. Y podemos ver que en realidad son muchos los argumentos planteados por Lutero que creo que no nos alcanzaría el resto de clase, ni siquiera la otra, para poder analizarlos o comentarlos de una manera rigurosa y exhaustiva. Entonces, la idea era traer estos dos autores a colación para presentar lo que cada uno aportó a este debate de libre albedrío, presentar cuál era su postura, cuál era su posición con respecto a esta discusión. Y también debemos aclarar, como lo hicimos en la etapa anterior, qué era lo que entendían como libre albedrío. De igual manera, lo entendían como la capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. Entonces, Erasmo estaba a favor de ello y Lutero estaba en contra de esto. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para poder adentrarnos en la tercera etapa. Podríamos continuar en la próxima clase analizando esta etapa y, si es posible, adentrarnos en el primer párrafo del capítulo 9 de la confesión. ¿Alguna participación? ¿Algún aporte? Nuestro hermano Gilmar, por favor, alguien que le ceda. Bueno, lo que yo entendí entonces, en forma, digamos, de ejemplo ilustrativo que nos da la palabra, referente a lo que, referente a lo que es la salvación, sería entonces la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, Lázaro estaba muerto, él no tenía la capacidad de escuchar a Cristo. Dios, a través de su poder, del poder de su palabra, le da esa capacidad, digamos, restaura su cuerpo, le da la capacidad de oír, y para que él obedezca cuando Cristo le dice, Lázaro, levántate y anda. Entonces, eso es, para mí, según lo que entendí, es lo mismo de lo que sucede en la gracia, en el hombre, para que el hombre sea transformado y pueda, digamos, ya tener esa relación, tener la salvación y la relación con Dios. O sea, pienso que es como un ejemplo de lo que sucede. Sí, gracias mi hermano por su participación. Es un buen ejemplo porque el hombre, estando muerto, pues le es imposible hacer algo por sus propios medios porque está muerto. Se necesita de una obra sobrenatural, se necesita de un milagro porque no tiene la capacidad. Si está muerto, pues sencillamente no puede hacer nada y se necesita de algo que haga posible lo que para nosotros los humanos nos es imposible.